visto. Y aquí están las frecuencias en las que se presenta el papilar. El tipo papilar es el que mayormente se va a presentar hasta en más de un 85%. El folicular de un 5 a un 15%. Y el anaplásico, que es el más agresivo, afortunadamente se presenta en un menor al 5%, y el medular aproximadamente un 5%. Estos carcinomas, excepto el medular, van a derivar del epitelio folicular tiroideo, y la gran mayoría van a estar muy bien diferenciados. Hablando de la patogenia de manera general, se va a tratar de muchos factores genéticos que van a afectar a las vías de transmisión de señales del receptor del factor de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el receptor de TSH en nuestras células foliculares. Entonces, la mayoría de afectaciones van a ser por mutaciones en toda esta cascada de fosforilación, sobre todo en el factor RAS, y ya a partir de aquí hay diferentes vías, ya sea el PI3K o el BRAF. Entonces, ciertas mutaciones en estos factores, en estos receptores, van a propiciar que haya un aumento en el crecimiento, proliferación y diferenciación celular, así causando un carcinoma. Entonces, hablando principalmente sobre los carcinomas papilares, estos van a tener mutaciones con ganancia que van a afectar a genes que están codificando a las tirosinacinasas, que son estos receptores de aquí. De tipo, bueno, está el gen red o receptor red, o la tirosinacinasa de tipo, bueno, llamada BRAF, que es esta que está aquí, que es la mutación principal que se va a presentar en la mayoría de los carcinomas papilares. Entonces, en el gen red, para que se presente, va a haber una alteración en el cromosoma 10q11. Normalmente este receptor no se presenta normalmente en las células foliculares, pero si se presenta, es porque entonces es un receptor que normalmente se da por una relación recíproca entre los cromosomas 11, que es el que probablemente va a contener, y el 16. Entonces, va a causar el receptor PTC que se presente y la mutación directa en el receptor BRAF, que va a afectar la vía MAPsinasa. Entonces, la mutación se da por una sustitución, por un cambio de un aminoácido por otro, por valina por glutamato en el codón 600. Entonces, esta mutación es la que mayormente va a tener una relación con la metástasis que puede presentar y una extensión pues fuera de la tiroides. Entonces, estos carcinomas papilares son los más frecuentes, hasta en un 85%. En la edad es aproximada de los 20 a 25 años, y tienen mayor predisposición las personas que tuvieron una exposición previa a una radiación ionizante, sobre todo desde jóvenes, desde niños, las primeras etapas de la vida. Los carcinomas papilares pueden presentarse histológicamente como lesiones solitarias o múltiples, van a estar muy bien circunscritas y encapsuladas, o incluso se pueden infiltrar en el parénquima con bordes muy poco delimitados. Pueden tener zonas de fibrosis y algunas calcificaciones, que son los cuerpos de Samoma, que más adelante vamos a mencionar. Y el diagnóstico patológico se da, el Robbins nos menciona que es por la morfología del núcleo. Va a tener una cromatina muy dispersa, entonces casi no se va a poder observar, hay muy poca heterocromatina, entonces va a ser como un núcleo pálido, como un óptico claro vacío, y el libro menciona que también se puede mencionar como un vidrio esmerilado o núcleos con ojo de la huérfana Annie. Y sobre este núcleo pueden haber invaginaciones del mismo citoplasma, que son invaginaciones intranucleares o surcos intranucleares. La característica principal de estos carcinomas es que va a presentar papilas, de ahí su nombre. Son papilas ramificadas que tienen un tallo fibrovascular que va a estar cubierto por una o varias células epiteliales cúbicas, que son las mismas células foliculares. Entonces, aquí lo tenemos tanto macro como microscópicamente, la imagen. Entonces vemos cómo están las papilas y cómo se observa que el diagnóstico que más fácil se puede diferenciar serían los núcleos. Entonces los núcleos se ven muy pálidos, casi no se tiñen,
Incluso en algunas de estas células podemos reconocer fácilmente el nucleolo por la presencia de muy poca cromatina, o más bien la cromatina está muy dispersa, y por eso tiene este aspecto como de vidrio dentro de todo el núcleo. Aunque hay muchas variantes histológicas, que solamente el libro menciona 4 de ellas, pero hay más de una docena de variantes en la histología que se puede presentar en estos carcinomas. Aquí les puse las más principales, que son la variante folicular, en el que igual va a ser completamente folicular, va a tener un mejor pronóstico si es que está encapsulada y un peor pronóstico si se trata de lesiones mal circunscritas e infiltrantes. También si se trata de que estas células, en vez de cúbicas, ahora sean cilíndricas altas y el citoplasma un poco más acidófilo o eosinófilo, se va a tratar de la variante de células altas. La variante esclerosante difusa se da principalmente en personas jóvenes y niños, y igual va a haber sobre todo una metaplasia más escamosa, como de células más planas en lugar de cúbicas, y también puede presentar fibrosis junto con linfocitos infiltrados, que también se puede relacionar con el Hashimoto. Y este tipo de variante va a tener una metástasis linfática más prominente a diferencia del convencional. El microcarcinoma papilar es porque es más pequeño, es inferior a 1 centímetro de tamaño, y este solamente se va a detectar por medio de cirugías, no porque realmente se hayan presentado síntomas. Entonces, es un hallazgo accidental, y este es el típico que es precursor hacia los carcinomas papilares. Y los cuerpos de Samoma se pueden encontrar, son calcificaciones que se encuentran en el eje de las papilas. Estos también pueden ser indicio de focos de invasión linfática por medio del tumor, y aproximadamente en la mitad de los pacientes se pueden encontrar metástasis en ganglios linfáticos cervicales, a diferencia de los otros tipos de carcinomas. Ay, pensé que me había salido. ¿Sí me escuchó? No. Sí, gracias. A diferencia de los otros carcinomas, este tipo, el papilar, afortunadamente es el que mejor pronóstico tiene, pero el que mayor metástasis puede haber, sobre todo en ganglios linfáticos, de manera linfática. Y la evolución clínica, entonces, tiene un buen pronóstico, entonces en su mayoría son asintomáticos. El primer indicio, el primer síntoma puede ser la presencia de una masa en un ganglio linfático cervical, y esto va a provocar en un estadio más avanzado que presenten roquera, disfagia, tos o disnea. La metástasis de manera hematógena se va a presentar en el pulmón, pero esto ya en estadios mucho más avanzados, es más raro que se presente. Y las pruebas diagnósticas que se pueden realizar es la gammagrafía, en el que se van a encontrar nódulos fríos. Bueno, esto también lo podemos sospechar con una TSH más elevada. Y por la biopsia, por medio de una punción a aspiración con aguja fina. Y bueno, ya en la biopsia vamos a poder hacer el diagnóstico patológico. El pronóstico va a ser muy bueno, va a ser excelente, con supervivencia a los 10 años superior hasta el 90%. Solamente del 5 al 10% de los pacientes que no tengan un tratamiento adecuado van a presentar recidivas locales o regionales. Es muy raro que se presenten metástasis, pero hasta en un 15% se pueden presentar a distancia, sobre todo de manera hematógena en el pulmón. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es en cuanto a el carcinoma folicular. Vamos a ver que este va a estar dentro del 5 al 15% de los cánceres en los casos de nuestros pacientes, y se va a presentar cuando están en zonas donde tenemos deficiencias dietéticas de yodo. Van a ser más comunes en mujeres en una relación a 3:1 con respecto a los hombres, y vamos a tener que en la edad en la que se van a presentar los casos es en los 40 y los 60 años. La siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a la patogenia, como vimos, sabemos que es por una mutación genética. En este caso se va a relacionar por una mutación en RAS o en el brazo de PI3K-AKT.
en la vía de señalización de la tirosincinasa. Algo importante es en el último punto que podemos ver en la presentación, en la cual se va a identificar una translocación en el Q13P25 en el tercio de la mitad de los casos. Y esto va a provocar que nos dé un producto genético en el receptor de la hormonal nuclear que implica la diferenciación final de las células. La siguiente, por favor. En cuanto a su morfología, la vamos a dividir como siempre en macroscópico y microscópico. En cuanto a lo macroscópico, vamos a encontrar que vamos a ver nódulos únicos que pueden estar bien circunscritos o pueden estar infiltrantes. Van a ser lesiones grandes que van a poder atravesar ya sea la cápsula y pueden infiltrar las estructuras cervicales adyacentes. En cuanto al corte, vamos a ver que son grises, amarillos o pueden tener un toque rosado o translúcido y cuando es translúcido es debido a la presencia de los folículos grandes llenos de coloide. También se pueden ver cambios degenerativos como fibrosis central y focos de calcificación. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los hallazgos microscópicos, vamos a ver que van a ser células uniformes que forman folículos pequeños con coloide. En algunos tumores vamos a encontrar las células de Hurd. Y vamos a ver que los núcleos carecen de características típicas del carcinoma papilar y no hay cuerpos de esomoma, como habíamos visto en el tema anterior. Y gracias a esto vamos a poderlos diferenciar de los carcinomas papilares. En sí no existe una diferencia citológica clara que podamos diferenciar de un adenoma folicular de los carcinomas foliculares mínimamente invasivos. Entonces aquí podemos ver las imágenes histológicas de estos hallazgos microscópicos. La siguiente, por favor. En cuanto a su evolución clínica, vamos a ver que van a crecer como nódulos indoloros. En cuanto a la gamografía, vamos a ver que los reconocemos como nódulos fríos. Y tienen poca tendencia a la invasión linfática, pero los ganglios linfáticos no suelen estar afectados, sin embargo, sí hay una diseminación hematógena y vamos a poder encontrar metástasis ya sea en hueso, pulmón o en hígado, que es lo más frecuente. Entonces, en invasión linfática no encontramos, pero por diseminación hematógena sí. La siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, vamos a ver que va a depender del grado de invasión y cuándo encontramos el tumor, en qué estadio lo encontramos. Si existe metástasis sistémica, el paciente muere en un plazo de 10 años y cuando la invasión es mínima, la supervivencia es mayor a 10 años. Entonces podemos ver que es importante como reconocer cuando está presente este tumor para evitar metástasis. En cuanto al tratamiento, la tiroidectomía total y luego se realiza administración de yodo radiactivo, para detectar y extirpar las metástasis. Se tiene que monitorizar para que no haya recidiva y para esto se tiene que ver las concentraciones séricas de la tiroglobulina, ya que cuando hay pacientes sin cáncer apenas es detectable. La siguiente, por favor. Y esto sería todo por nuestra parte, no sé si existe alguna duda. ¿Dudas o comentarios, chicos? Bueno, como ya dijo su compañera, se va a presentar sobre todo en mujeres mayores de 50 años, pero esto no exenta que también se pueda presentar en niños o en adultos más jóvenes, sobre todo si tienen exposición a radiaciones, como es el caso de la bomba de Hiroshima Nagasaki, donde tenemos casos en recién nacidos. Y su morfología ya nos les explicó, ¿no? Es un tallo fibroso y alrededor, al someterse a los diversos procesos químicos, pues vemos que las células foliculares van perdiendo su cromatina, lo que le hace ese aspecto de cromatina pues pálida en vidrio esmerilado, ópticamente vacía, nada más se ve lo que es el contorno de lo que fue el núcleo, en algunas veces se llega a ver una barrita nuclear, la condensación de la cromatina, o bien el núcleo, como ya mencionaba su compañera. A pesar de ser tan frecuentes, afortunadamente, pues ya se presentan a esas edades, 50 años, tiene un buen pronóstico. Generalmente
cuando no están tan invadidos, porque luego ya llegan pues metastásicos y ahí ya no hay mucho que hacer. Y en algunos otros casos, decía su compañera, microcítico, perdón, el microscópico, es aquel que es un hallazgo, lo operaron por un bocio. Entonces mandan la pieza y al resecarla, al cortarla, pues encontramos que es un nódulo pequeñito menor de 1 centímetro. Y pues también, ¿no? Prácticamente ya está curada. No sé si existe alguna duda o comentario. Disculpe, ¿No? doctora, aquí en México todavía se llega a encontrar lo que es el carcinoma facial precisamente por esta deficiencia de yodo o ya no es comunidad. Si me hablas más fuerte que casi no. Ay, no, no le entendí. Sí, decía si hablabas un poquito más fuerte porque no escuché lo último. Ah, ok. Que si aquí en México aún se dan casos del carcinoma folicular precisamente por esta deficiencia de yodo o no es tan común verlo. Sí se llegan a dar casos y es más común de lo que creemos, no tanto asociado a deficiencia de yodo. Les digo, más bien por eso. Bueno, no sé cómo estén sus conexiones, la mía está muy inestable, me sacó ya varias veces, pero bueno, les comentaba que se da sobre todo por exposición a radiaciones y un caso poco frecuente es cuando también las mujeres se van a realizar la mastografía, si no se les protege el cuello, pues tienen cierto riesgo de que se pueda presentar como a efecto adverso este carcinoma. Entonces, cuando se haga la mastografía, es importante que se proteja el cuello también, pero no tanto a deficiencia, ¿vale? ¿Alguna otra duda o comentario? De nada. Bueno, si no es así, nos da tiempo a revisar otro tema. Al fin están pequeñitos. Continuamos, por favor. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se protegerían el cuello? Se les pone una especie de como de chalequito, como cuellera a nivel del cuello, como el chaleco que se ponen ustedes cuando van a hacer alguna radiografía. No sé si los han visto, con plomo. No, yo lo vi una vez, que está un Ujú. poco pesadito, que le ponen, se siente un poco pesado. Exactamente. Entonces a la pastilla, bueno, se le pone así una especie de también de pechera que le protege el cuello. Eso sería lo ideal, ¿vale?